Bien, vamos a empezar entonces con la clase de geometría correspondiente a un curso de docencia en matemáticas para la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Y bueno, hoy me acompaña Darelis, que es la estudiante de geometría precisamente. Así que ya en nuestra clase pasada habíamos visto algunas definiciones sobre puntos, rectas, ecuaciones para poder hacer una recta a partir de una pendiente y un punto, que la llamamos ecuación punto pendiente. Y vimos también que si teníamos dos puntos diferentes, entonces podíamos tener una ecuación punto, ¿cierto? Eran unas ecuaciones que estaban en función de su pendiente y me permitían conocer una recta totalmente. Habíamos indicado, por ejemplo, que toda recta iba a ser nombrada algebraicamente de esta forma. Me dice si ves muy pequeño, puedo escribir más grande, no hay problema. Está bien, así, profe. ¿Sí? Y igual a m por x más b, donde para este caso, por ejemplo, la m era la pendiente y b era el punto de corte con el eje y. Eso fue lo que vimos en parte la vez pasada y bueno, hicimos algunos ejercicios de ello. Ahora vienen otras situaciones. Nosotros necesitamos poder comprender, entre muchas cosas, distancias entre puntos y poder empezar a conseguir puntos en el plano de acuerdo a cierta posición de rectas o de puntos en general. Entonces vamos a ver algunas fórmulas necesarias desde el punto de vista de construcción, es decir, cómo se le explica a alguien que no tiene el conocimiento fundamental allí. Entonces, si nosotros queremos la distancia entre un par de puntos, nosotros estaríamos hablando que tenemos un plano cartesiano en el que ya sabemos que el eje horizontal es el de las X y el eje vertical es el de las Y. Y allí podemos disponer ciertos puntos. Cada punto va a tener una proyección ortogonal para el eje de las X y una proyección para el eje de las Y. Eso convierte a este punto en el par ordenado X1, Y1. Ahora, dados dos puntos en general, en el plano, cualesquiera que sean estos dos puntos, voy a poner este punto y este punto, no es difícil imaginarnos que debe existir alguna medida para la distancia que separa estos dos puntos. Observa, Darelis, que en este punto no estoy dibujando una recta, porque no la estoy proyectando hacia el infinito, sino que estoy construyendo un segmento. Un segmento es un espacio geométrico determinado o que se contiene en una recta y que tiene como puntos finales dos puntos, justamente. Y tiene una característica fundamental que es el módulo o digamos la medida que hay entre un punto y otro. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Nosotros sabemos que si este es el punto A, tiene que poderse escribir como x1, y1. Y si este es el punto B, tiene que poderse escribir como x2, y2, sabiendo que son las respectivas proyecciones. Es decir, acá venimos la proyección hacia el eje X, que sería X1. Acá venimos con la proyección al eje Y, que sería Y1. Proyección al eje X, que sería X2. Y proyección al eje Y, que sería Y2. ¿Cómo calculamos esa distancia? Bien, nosotros podemos entonces hacer unas proyecciones perpendiculares sobre los ejes de cada punto. Particularmente me refiero a proyectar desde el punto A hacia abajo. Acá no me quedó tan derecho, pero vamos a imaginarnos que nos queda así perfecto. Estoy haciendo una proyección paralela al eje Y, perpendicular al eje X, y acá puedo hacer otra proyección, en este caso paralela al eje X y perpendicular al eje Y. ¿Qué ocurre con esto? Que hay un punto de intersección acá. Eso lo sabemos porque las dos rectas tienen pendientes diferentes y cualquier par de rectas que tenga pendientes diferentes se van a cortar en un punto. Ahora, este triángulo que está acá es un triángulo rectángulo, precisamente porque la construcción de estas dos proyecciones se hacen perpendiculares a los ejes y por lo tanto su punto tiene la intersección de dos rectas perpendiculares también. Así que es un triángulo rectángulo. Este triángulo particular para que estamos construyendo respeta un teorema súper importante
que es el teorema de Pitágoras. Voy por acá. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que si tenemos un triángulo rectángulo, donde tenemos uno de sus catetos es A, otro de sus catetos es B y la hipotenusa vale C, entonces se cumple que C cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado. Este es uno de los resultados más importantes cuando hablamos de geometría porque forma parte de las bases. Eso quiere decir que la C es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. C. Y observa que C, justamente al ser la hipotenusa, es precisamente esta parte, la que yo quiero calcular. Yo quiero calcular esta distancia. No se nos puede olvidar lo que queremos hacer. Queremos calcular la distancia desde este punto hasta este otro punto. Y eso forma parte de la hipotenusa, la C de ese rectángulo. Y acá tenemos una fórmula que nos permite saber cuánto vale esa C. Pero para poder saber cuánto vale esa C, entonces nosotros tenemos que obligatoriamente conocer cuánto vale esta distancia y cuánto vale esta distancia. Si yo sé que esto vale A y que esto vale C, perdón, sí, B, entonces aplicando Pitágoras obtendría yo la longitud que estoy buscando. ¿Se entiende eso, Darelis? ¿Sí? Va. Entonces, ¿cómo se calculan estas distancias? Si yo quiero la distancia que hay de este punto a este punto, pues tendría yo que hacer una diferencia entre Y1 y Y2, precisamente, porque eso es lo que me va a dar la distancia que hay allí. Como yo sé que Y1 en nuestro caso particular sería positivo por como lo dibujé, sin embargo Y1 puede estar en cualquier posición, voy a indicar que esta distancia la obtenemos como Y1 menos Y2. Esta es la distancia. ¿Cuánto vale esto? Y la distancia de lo que vale esto, entonces sería X1 menos X2. Lo que quiere decir que conseguí A y conseguí a B. De esta manera, la distancia que hay entre el punto B y el punto A va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado. Observemos que A sería Y1 menos Y2 al cuadrado más B al cuadrado, que sería X1 menos X2 al cuadrado. Y aquí tenemos entonces la fórmula de la distancia entre dos puntos. Todo esto que te estoy diciendo, Darelis, es la explicación de cómo surge esta formulita. ¿Ok? Entonces, luego repasa el video nuevamente, ve de dónde salieron las cosas, si hay alguna duda o algo que no te queda claro o que te parece ambiguo, simplemente me lo comentas y le vamos dando solución a esas dudas que puedas tener, ¿vale? Recuerda que cualquier pregunta que se te ocurra me puedes interrumpir en cualquier momento y preguntar. Aquí no, digamos que obviamente está el respeto, pero puedes interrumpir porque es la idea, que me haga las preguntas que consideres necesarias. Bien, entonces Está bien. tenemos la distancia entre dos puntos, ¿vale? Que sería esta formulita que está acá. Se supone que los puntos son x1, y1, x2, y2, y con eso entonces nosotros tenemos ya toda eh, una ruta que seguir para poder obtener la distancia entre dos puntos. Ahora vamos nosotros a disponer de ciertos ejercicios allí. No recuerdo si la clase pasada hicimos intersección de dos rectas para hallar el punto de intersección. Déjame revisar los resultados. Ajá, vale, revisa a ver si eso ya lo hicimos. Hablamos sobre el axioma, me explicó esto es lo que me está explicando ahorita y punto, explicó. Ah, ecuación punto punto y Nada punto más. pendiente. Ok, bien, entonces ya sabemos la distancia acá, ya sabemos también, estamos hablando del concepto de segmento, entonces también busca por ahí conceptos de segmento y ve si lo logras entender a la misma manera que lo hicimos acá. Entonces vamos a hablar de intersección de rectas para poder hacer ejercicios un poco más elaborados. Bien, por acá. Ajá, cuando nosotros tenemos dos rectas, eh, hablamos de paralelismo y perpendicularidad, ¿verdad?
No. ¿No? Ok, cuando nosotros tenemos dos rectas, hay dos formas en las que estas pueden estar. Puede que esté una recta, o sea, que estén dos rectas de esta manera, que nunca se van a cortar, ¿vale? Estas rectas jamás se van a cortar. O puede que estén una así y la otra así. Es decir, que sí se van a cortar. Esa sería la otra opción que tenemos en este caso. Entonces, en este caso, para este caso, vamos aquí a dividir la pizarra. Esto aquí tendríamos dos rectas que no se cortan, ¿sí? Y acá tendríamos dos rectas que sí se cortan. A sabiendas de que el hecho de que sí se corten es en un único punto. Eso ya lo discutimos la vez pasada. Si se cortan en más de un punto, por dos puntos solo pasa una recta, por lo tanto es la misma recta. Ahora, esta recta de acá tiene que tener un nombre. Se puede llamar y igual a m1 por x más b1. Y esta de acá puede llamarse y igual a m2 por x más b2. Para que sean paralelas, eso, por ejemplo, esta recta la llamamos L1, también esta, esta nomenclatura se usa. L2 se llama esta recta y esta es la definición de la recta. Entonces yo voy a decir que L1 es paralela a L2 si M1 es exactamente igual a M2. Y esto es por lo que hablamos la clase pasada de que las rectas en su pendiente, o el mejor dicho, el número que se escribe donde va la pendiente, me da el grado de inclinación de la recta. Entonces, si tienen la misma pendiente, son paralelas, pero deben cumplir también que B1 sea diferente de B2, porque si son iguales, resulta ser la misma recta. De igual manera, si esta recta es y igual a m3 por x más b3, y esta de acá es y igual a m4 por x más b4, y a esta la llamamos L3 y a esta la llamamos L4, vamos a decir que L3 es perpendicular a L4 si M3 multiplicada por M4 me da exactamente -1. Hay casos excepcionales que los vamos a ir trabajando después, pero esta es la definición en corto que podemos nosotros sintetizar de manera prolija para el paralelismo, que sería esta parte, el paralelismo, y para la perpendicularidad, que sería esta parte. Entonces, a ver, tendríamos en esta zona paralelas, paralelas, y acá serían perpendiculares. Bien, paralelas y perpendiculares. Esta es parte teórica de lo que estamos haciendo. Ahora, voy a empezar a plantear algunos ejercicios y vamos a empezar a usar los conocimientos que tenemos en este punto. Por ejemplo, a ver, voy a plantear acá un ejercicio que diga, hallar el punto de concurrencia o de intersección entre dos rectas, no, entre L1 y L2. O sea, son dos rectas. Y luego calcular la distancia de este punto obtenido con el punto, con el origen. Ese es nuestro enunciado. Y obviamente me tienen que decir que L1 está definida, acá está definida como y igual a 3x más 2 y L2 está definida como y igual a menos 2x, nada más, de esta forma. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este tipo de ejercicios?
Nosotros sabemos que dos rectas L1 y L2, de hecho ya sabemos más o menos cómo se grafican. Nosotros tendríamos por acá el eje Y, el eje X, ¿verdad? Este es el X, este es el Y. Para graficar la primera recta que es L1, tenemos que tiene punto de corte con 2 en Y, que sería por acá, y tiene pendiente 3, lo que quiere decir que esa recta tiene esta forma, a priori. Y la segunda recta observa que se le suma un cero, así que el punto de corte con Y es en cero, que sería acá, y tiene pendiente negativa 2, lo que quiere decir que esa recta tiene que tener esta forma. De tal manera que podemos concluir que tiene este punto de corte. Bien, este punto de corte, vamos a llamarlo punto A. Este punto lo vamos a descubrir, es decir, que este A tiene que tener la forma de X1, Y1. Esta forma tiene que tener. De hecho, podemos observar que su proyección en el eje X es negativa y su proyección en el eje Y es positiva. Tenemos una idea de quién podría ser. El origen se refiere al punto de concurrencia o de intersección entre X y Y, el punto 0, 0. Ese es el origen. Quiere decir que el origen, el punto O, va a ser el 0, 0. Ya ese lo tenemos. Quiere decir entonces también que lo que nosotros estamos buscando realmente es esta distancia que está acá. ¿Estamos de acuerdo, Darelis? Esa pequeña distancia es la que nos mandaron a buscar. Vamos a hallar el punto de intersección. Si razonamos un poco, esta recta con esta recta va a coincidir justamente, a ver, en este punto, en el punto A. Ahí son iguales. Así que lo que me quedaría realmente es igualar esta recta con esta recta. Vamos a igualar. Entonces vamos a igualar a L1 con L2, porque se supone que es el punto de intersección, está en el punto donde son iguales. ¿Vale? Entonces, para igualarla sería 3x más 2 igual a menos 2x. Pasamos este 2x, acá, vamos por acá. Pasamos este 2x que está negativo al otro lado positivo y pasamos el más 2 que está positivo del otro lado, pero negativo. Entonces va a quedar 3x más 2x igual a menos 2. 3x más 2x serían 5x igual a menos 2. Y el 5 está multiplicando, pasaría a dividir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tengo que sustituir este valor en cualquiera de las rectas. O sea que este valor tengo que sustituirlo, por ejemplo, acá, en el valor de la y igual a menos 2x. ¿Cómo voy a...? Esto lo hago simplemente acá. Y igual a menos 2 por menos 2 quintos. Menos por menos más, 2 por 2, 4 quintos. Quiere decir que el punto que yo estoy buscando, que es este, x1 es menos 2 quintos y y1 es 4 quintos. Tengo los dos puntos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ahora, vamos a hallar la distancia, sencillamente. Entonces, acá dividimos acá. Entonces, vamos a calcular la distancia. Calcular la distancia entre los dos puntos. Yo quiero calcular la distancia entre el punto A y el origen. Eso va a ser igual, según lo que vimos, a la raíz cuadrada de la diferencia de las y, que sería 4 quintos menos 0 al cuadrado, más la diferencia de las x, que sería menos 2 quintos menos 0 al cuadrado. Voy resolviendo, eso me va a quedar 4 quintos menos 0 es 4 quintos elevado al cuadrado, más menos 2 quintos menos 0, que es menos 2 quintos elevado al cuadrado. Elevo al cuadrado cada parte, me quedaría 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, más menos 2 por menos 2, 4, 5 por 5, 25. Estas son fracciones homogéneas, lo que quiere decir que voy a poner un mismo denominador y sumo los numeradores, que sería 16 más 4, que sería 20. Por propiedades de raíces, la raíz de una división es la división de las raíces, así que me queda raíz de 20 entre raíz de 25. La raíz de 20 se puede escribir
como raíz de 4 por 5, así que sería 2 raíz de 5 y la raíz de 25 es 5. Esta es la distancia que estábamos buscando y aquí termina el ejercicio. ¿Vale? No sé si te parece un poco largo, realmente todas las cuentas son sencillas, pero estamos avanzando en un ejercicio completo. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta ahorita, Darelis? ¿Alguna duda que tengas? No, no, Va, bastante claro. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Entonces, el tipo de ejercicio sería cosas así, cosas de las que ya sabemos. Por ejemplo, vamos a hacer uno que tenga que ver con perpendicularidad o con paralelismo. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio rápido. Por ejemplo, acá voy a enunciar otro ejercicio. Otro ejercicio pudiera ser hallar, hallar la recta perpendicular a la recta que pasa por -3, 4 y 2, 1 y que pasa por el punto -1, 2. Nos piden esto. Entonces, hay que imaginarnos qué es lo que vamos a hacer en estos casos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos el sistema de ejes cartesianos, es este. Y voy a intentar dibujar un poco lo que dice allí para entender qué hay que hacer. Dice, hallar la recta perpendicular. Ok, primero tengo que ver a quién. A la recta que pasa por estos dos puntos. Grafico los dos puntos. Me quedaría -3, 4, que estaría 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Por acá estaría el punto, que es la proyección, -3, 4. Y el 2, 1, que sería 1, 2, 1. O sea, estaría por acá. Quiere decir que la recta de la que me están hablando es esta recta que está acá. ¿Sí? Esta es la recta referencia. Vuelvo a leer qué es lo que dice el ejercicio. El ejercicio dice, hallar la recta perpendicular a la recta que pasa por esos dos puntos. Es decir, que me están pidiendo una recta así, ¿cierto? Una recta que tenga esta forma. No sé cuál, pero es una recta que pase de esta forma con respecto a la recta que acabo de dibujar, porque estas rectas todas deberían tener un ángulo recto con la recta que me dieron por los dos puntos para yo poder saber quién es. Entonces son muchas, son infinitas. Por eso me dicen al final y que pasa por el punto -1, 2. Entonces ubico el punto -1, 2, que aquí estaría -1, 2, pasaría por este punto que está acá. La recta perpendicular pasaría por este punto. Lo que quiere decir que la recta que yo estoy buscando es así. Pasa por el punto que acabo de dibujar y además es perpendicular a la recta referencia. Teniendo yo esto claro, entonces voy a ver qué puedo hacer. Lo primero que tengo que hacer es hallar esta recta que está acá, que es la referencia. Se supone que esta es de esta forma, ¿verdad? Pero como me dieron los dos puntos, que son este y este, entonces yo sé que puedo utilizar ecuación punto punto, que fue la que vimos en la clase pasada, donde se supone que esta es x1, y1, x2, y2. Y entonces la ecuación sería y-1 igual a la pendiente, que sería 1 - 4 entre 2 menos -3 por x no, perdón, agarré fue el otro. X-2, tal cual. Y resuelvo. Y-1 igual a 1 - 4, que sería -3 sobre 2 más 3 5 por x-2. Resuelvo con distributividad y me va a quedar -3/5 de x más 6/5 más 1. Y finalmente me va a quedar -3/5 de x y 6/5 más 1 sería 5 por 1. 5 más 6, 11/5. Punto de corte con el eje Y y pendiente. Entonces yo sé que la pendiente de esta recta, Tarelis, es -3/5. Pero me están pidiendo la de esta recta, que sería una y igual a m1 por x más b1.
Pero como esta es perpendicular a la otra, nosotros sabemos que por ser perpendiculares, perdón, ah, perpendiculares, sucede que si yo multiplico la pendiente m por la pendiente m1, me tiene que dar -1. Y la pendiente m es -3/5. Y la pendiente m1 no la conozco, así que despejo. El 5 pasa a multiplicar y me va a quedar -5 y el -3 pasa a dividir. Me va a quedar -5 sobre -3, menos por menos más. Y la pendiente me quedó como 5/3. Ya tengo la pendiente de la recta perpendicular y tengo el punto. Entonces, como yo tengo la pendiente M1, que es igual, o vamos a llamarla M, también la puedes llamar, a 5/3, y además tengo el punto que es -1, 2, que haría las veces de Q1, Y1, aplico ecuación punto pendiente y me va a quedar Y menos Y1 igual a la pendiente por X menos X1, que sería -1. Voy aquí simplemente resolviendo, aplicando álgebra. Aplicamos distributiva, me va a quedar 5/3 de X más 5/3 más 2. Y esto sería eh, un poco mejor, Y igual a 5/3 de X más 3 por 2 6 más 5 11/3. Esta recta que está acá es la que nos estaban pidiendo. Hallar la recta perpendicular. Es esta que acabamos de hallar en este punto.